Muy bien, muy buenas noches. Gracias a todos quienes están presentes. Espero que Fräulein Klein se pueda conectar todavía. Sin embargo, su hermano está presente, a quienes saludamos muy especialmente. Para la Fundación Colombo Alemana es un placer realmente tenerlos de vuelta a todos ustedes y seguir explorando en la historia de SCATA. La conferencia la hacemos en asocio con la Reserva Naval de Barranquilla, y la razón de ello es que dentro de la celebración del bicentenario de la Armada Nacional nos hemos propuesto reconstruir las partes de la historia de la Armada de Colombia, y de hecho la Armada de Colombia en su historia está muy vinculada con el desarrollo del río Magdalena y el desarrollo de SCATA, especialmente porque fue SCATA quien en su momento tenía las instalaciones que hoy en día son de la Armada Nacional. De nuevo, una gran bienvenida, Mauricio. Creo que tú inicia la presentación, o la va a iniciar Jaime. Jaime. Bueno. Jaime, el auditorio es tuyo. Puedes proseguir. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. Como vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia Aérea, nuevamente quiero agradecer a la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, que nos ha prestado siempre su plataforma para este tipo de conferencias, y realmente para nosotros ha sido muy interesante poder presentar nuestros trabajos ante ustedes, y quiero pues agradecer mucho a Carlos Lindemeyer y su equipo, que ha hecho posible estas presentaciones. Para todos es bien sabido, esta es ya nuestra 8ª conferencia dedicada únicamente a la historia de SCATA. Como ustedes bien saben, SCATA va de 1919, desde la fundación, hasta 1940, cuando cambia de nombre a Avianca. Entonces, este periodo lo hemos escogido muy especialmente porque es el periodo mediante el cual todo el personal alemán hizo que la empresa fuera un éxito. Y por eso la fundación nos ha apoyado siempre para resaltar el personal alemán que trabajó en la empresa desde 1919 hasta 1940. La conferencia de hoy es específicamente dedicada a lo que fue la sección científica, que fue un área muy específica de la SCATA, y como Mauricio nos va a comentar, fue la que realmente hizo que la empresa fuera un éxito, teniendo en cuenta que era posiblemente uno de los grupos que generaba dividendos para los socios y para la empresa. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero darle la palabra a Mauricio para que empecemos la conferencia. Hoy tenemos sorpresas increíbles que no habíamos conocido antes, y obviamente la presencia muy especial de don Jorge Klein, y esperemos que en un futuro Margarita también pueda ver esta conferencia, que también va a quedar grabada. Entonces, bienvenido Jorge, y adelante Mauricio. Listo, Jaime. Bueno, voy a compartir la pantalla. Tenemos aquí en la presentación, ¿sí? Bueno, la sección científica se inició básicamente a finales de 1921. Sabemos que Peter von Bauer había viajado a Alemania en 1920, apoyado por la SCATA para tratar de negociar con la Junkers más aviones, porque en ese momento la SCATA tenía 2 aviones, de los cuales uno tenía problemas, que se había accidentado en Bogotá y todavía no había sido reparado. Entonces SCATA estaba solamente volando con un solo avión,
von Bauer se fue con la idea de ir a Alemania a negociar los otros aviones, pero su idea básica, que era la que le había planteado de Stacta, era trabajar sobre una sección científica dedicada fundamentalmente a lo que era la cartografía. Así fue como en 1921 se le unió Fritz Hammer y lograron negociar con la Junker 3 aviones más, los cuales llegarían en noviembre de 1921 a Colombia. Esos fueron el Magdalena, un avión que marcó la historia también en Stacta porque fue un avión que se entregó, que estuvo 10 años en operación en la compañía y fue devuelto a la fábrica para ser analizado. El Cauca y el Caldas, el A-10, que fue el destinado, el que se acondicionó en principio para la sección científica. En octubre habían llegado ya von Bauer y llegó también Hermann Kohl, fue el que se nombró como el director básico de la sección científica. O sea, no, en principio fue von Bauer, pero después conoceremos a Kohl como el director de la sección científica. Después, años más tarde, él pasaría a la presidencia de la SCACTA, pero fue un personaje muy importante dentro de la compañía, ¿sí? Este era el logo de la sección científica. Vemos un poco el logo con símbolos también muy masónicos. Este fue el avión Caldas, que fue el que se destinó para la sección científica. El avión se le hizo una adaptación en el fondo del avión, o sea, en el piso del avión, para hacer un agujero y poder colocar las cámaras. También en los laterales se hicieron perforaciones. Una cuestión muy importante de la cartografía, que fue la que inició la sección científica, era la forma como se tomaban las fotografías. El avión iba siguiendo unos trazos de una ruta especial, acondicionado a una altura que era importante de acuerdo con el foco y las características de la cámara y del tamaño de plano que querían, o sea, de la escala en que iban a trabajar los planos. El avión hacía un recorrido e iba traslapando las fotografías con la función de poderlas ver después en los estereoscopios, que se podía mirar esas fotografías traslapadas en el estereoscopio y se podía ver la topografía en 3 dimensiones. El primer trabajo básico, fuera de un trabajo que se logró, el primer básico fue en la frontera con Venezuela. Había una misión suiza que estaba trabajando sobre esta definición de límites en esta zona del Catatumbo, en esta área del Catatumbo, en el área del Catatumbo, donde se estaban definiendo los procesos, o sea, los límites. La misión suiza se había encontrado con un problema muy grande en que esta zona era completamente selvática, impenetrable, y como le comentaba yo, alguien hoy mismo, alguien que le pueda ayudar, Carlos, Gretel está tratando de conectarse, o de pronto Jorge, me dice que no le quiere entrar la conexión a Gretel, a Margarita. Sí, bueno, esta zona era una zona completamente impenetrable, y fuera de eso tenía unas tribus que eran los motilones, que era una tribu que se dice que eran caníbales, y a esa zona no se entraba, era impenetrable. O sea, el director de la misión suiza se encontró ante esa situación donde no encontraba salida en la forma de cómo iban a levantar los planos de esa zona. Von Bauer se enteró de la situación
viajó y se reunió con el director de la misión suiza. Él voló con él a esta zona y le mostró las características y las condiciones como la SCACTA le podía colaborar con el levantamiento de los planos de esta zona. Hay un hecho muy importante en todo esto, es que a la misión científica de la SCACTA hicieron varias visitas. Una de las visitas fue del Estado Mayor del Ejército Colombiano, que en el mismo año 23 fueron a ver las características de lo que estaba ofreciendo la SCACTA y mostraban de cómo en los informes que se presentaron de que en Colombia en 1911 se había iniciado los estudios cartográficos, o sea, para desarrollar estábamos diciendo de que se hizo un estudio o sea, se estaban haciendo unas planchas en forma con topógrafos sobre pues, o sea, haciendo planos sobre el territorio colombiano. En 1911 se iniciaron esos planos y como en 3 años solamente lograron recorrer como 800 kilómetros de planos. O sea, decía el encargado de esos planos, le tuvieron que suspender porque decía que al paso que iban para desarrollar estos planos se podrían tardar hasta 160 generaciones de colombianos bregando a sacar los planos de Colombia por el territorio que había, ¿sí? O sea, entonces se dio una gran ventaja en la aerofotografía y es una de las ventajas, pues, de las cosas que le dio y sobre todo con el trabajo que se logró hacer con la sección científica en la frontera con Venezuela, le dio un gran auge a esta sección científica. Aquí tenemos de esta sección científica, estaba el piloto, estaba Hermann Kuhl, que fue el director, y está Hermann Fellner, era el camarógrafo. Miren, una cosa importante en esta fotografía, se ven las placas con que trabajaban, con que iniciaron las primeras fotografías, eran placas de vídeo con gelatina, o sea, el trabajo era asombrosamente complejo para hacer estas fotografías. Miremos la cámara, eran cámaras, este era el tipo de cámara que utilizaron, que era una cámara de Carl 6, y en la parte de atrás, aquí se ve donde se ponía el vídeo, ¿sí? O sea, en vez de película tenían vídeos. Las primeras fotografías se hicieron con vídeos. La importancia era el lente que se utilizara, porque el lente le permitía coordinar o sea, la altura a la que podían trabajar y el tamaño que podían desarrollar, ampliar, hacer la ampliación de los planos. Este era el tipo de cámaras que se estaban utilizando cuando se realizó el trabajo de Venezuela. Participaron, aquí están en las fotos de Fellner, está Francisco Pereira, que era el mecánico colombiano que trabajó en ese momento con la sección científica durante ese trabajo en Venezuela, y está Hermann Kuhl, que fue el que sería director de la sección científica. Están otros técnicos, aquí está Friedrich Weber y el piloto Oswald Schwetz, ¿sí? A ver, voy a presentarles en este momento, o sea, a Margarita, ya nosotros pasamos esto con anticipación para que escucharan el relato. Margarita es hija de Klein, ¿sí? De Heinrich Klein, que fue topógrafo, se vinculó con la SCACTA, con la sección científica en 1924, y posteriormente sería el último director de la sección científica. Vamos a escuchar. Mauricio, déjame agregar algo. Margarita sí. Klein es cariñosamente recordada en Barranquilla como Tante Gretel. Sí. Tante Gretel fue mi profesora en kindergarten. Fue la profesora de muchas generaciones de egresados del colegio alemán, un ser realmente amado por todos
los que salimos del colegio alemán en esa generación, de unos recuerdos invaluables. Puedes seguir. Sí, ella me comentó hoy de que alguien de los que había sido alumno de ella había compartido este video, ¿sí? Uno de mis alumnos antiguos compartió este video, ¿sí? Sí, Ulaí Beltrán lo hizo. Sí, sí. Bueno. Yeah. Klein, nacida en 1929 en Bogotá, hija de Heinrich Johann Klein y la mayor de 4 hermanos. Mi padre, Heinrich Johann Klein, nació en Múnich, Alemania, en 1905. Se graduó como topógrafo, pero no consiguió empleo en su profesión cuando en 1924 salió en la prensa local que una firma aero-colombo-alemana estaban buscando un topógrafo para trabajar en Colombia. Se presentó y firmó contrato, se embarcó rumbo a Barranquilla para luego llegar por tren a Bogotá. Entró a trabajar en la sección científica de la empresa SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, en 1924. Yo me acuerdo muy bien del estereoscopio con que trabajaba mi padre para dibujar los mapas que se necesitaban para la orientación de los pilotos. La cartografía necesaria para tal fin aún no existía. En una misión de exploración voló con el piloto Franz Peer un área. Se cayeron en el alto del Gualanday y el avión quedó parado en la cabeza. Él se golpeó la cabeza, pero el piloto quedó mal herido. Cuando él se dio cuenta que el avión estaba goteando combustible, sacó al piloto de la nave para llevarlo lejos del avión. En 1934, la compañía lo envió a la selva a buscar el avión von Kron y rescatar la remesa de oro y platino. Nuevamente, en 1938, en una misión especial de exploración, sobrevoló con el piloto von Wrangel y el mecánico Lovich un área cuando se dieron cuenta que el combustible del avión se estaba acabando. Ya era muy tarde para llegar a un aeropuerto y resolvieron aterrizar en un banco de arena llamado Sacamujer en el río Magdalena. Y en 1939, nuevamente, la empresa lo mandó a buscar el avión Leticia, que estaba en misión de trabajo, pero desafortunadamente el avión nunca se encontró. En el avión venía el señor Hermann Fellner, director de la sección científica y muy amigo de mi padre, y al final él lo reemplazó como director. Bueno, esta es una fotografía de Klein durante la misión de rescate de los restos del von Kron. Recordemos que este fue un accidente en el Chocó, en el cual se accidentó este anfibio con una carga muy grande de oro y platino, y lo encontraron los vaqueros. El oro y toda la carga que lleva el avión junto con el correo se rescataron completamente, y el que organizó la expedición fue Klein.
Esta es una fotografía de veranillo de los años más o menos 25, 24, 25. Vemos que estaba el hangar a la izquierda, el hangar que está a la izquierda todavía existe, y al lado derecho fue donde se construyó el hangar grande que hoy en día existe en Barranquilla. La sección científica estuvo en Bogotá. Alguien me preguntaba por qué en Bogotá. Resulta que por condiciones de temperatura, Bogotá era más propicio para el revelado de la fotografía. También se necesitaba, en el proceso se necesitaba energía, se necesitaba muchísima agua. Entonces, por eso la sección científica, más que todo por la cuestión de temperatura, porque con las temperaturas y con la humedad de Barranquilla, las películas se embombaban y lo mismo que el papel fotográfico era más complicado de trabajar en Barranquilla, y por eso la sección científica se trasladó a Bogotá. Esta es una sala donde se ve la composición que hacían con los cientos de fotografías. Me dice Gretel que no fue capaz de comunicarse. Bueno, de conectarse. Yo le pedí su correo para mandarle el link, pero no me lo mandó. Ya, sí, no, ya me está escribiendo por Messenger. Bueno. Aquí estamos, o sea, miremos cómo iban trabajando. Ellos utilizaban también un estereoscopio manual más pequeñito que el que vimos ahora, y con ese iban cuadrando las fotografías y acomodándolas. Vemos que las fotografías van traslapadas unas con otras para poder ajustar y poder ver los niveles y poder hacer después el dibujo de los planos. Este es ya una de las cámaras, después llegaron cámaras más, muchísimo mejores. Este avión aquí está equipado con dos cámaras, una cámara vertical y una cámara oblicua, porque era importante en el desarrollo de la fotografía ir tomando las fotografías verticales y tomar fotografías oblicuas que después podían con eso organizar más fácil todo el trabajo, y se prestaba para otros tipos de trabajos con las oblicuas. A ver, aquí se ve la cámara. Es una cámara que la encontramos mucho pues ya era con rollo. O sea, miremos que ahí tiene el carrusel aquí en la parte de la izquierda, está el carrusel. Aquí está una de esas cámaras, ya esta la vemos montada después en el Ford Trimotor. Es una cámara que también tenía aquí unos cauchos, iba montada sobre unos cauchos que amortiguaban la vibración del avión. O sea, tenía todos los controles. Había también otra cosa importante que de pronto no vimos en uno de los aviones, es que había una hélice que ayudaba a controlar el disparo y la programación de la distancia en que se tomaban las fotografías. Aquí está el avión Leticia en el aeropuerto de Bogotá. El pequeño acontecimiento de un aterrizaje no planeado. El avión Leticia, un trimotor Ford. Espere, voy a devolverme aquí un momentico porque quiero hacer un alto antes de presentar este video. Este video es un escrito que me pasó Jorge Klein, que escribió su papá en una revista en Bogotá, en una revista de los alemanes, y es un relato sobre un pequeño incidente en aviación. Vamos a escucharlo. A ver. El pequeño acontecimiento de un aterrizaje no planeado. El avión Leticia, un trimotor Ford, había sido convertido para el uso de la fotografía aérea y sería usado en los llanos orientales y otras regiones.
En el fuselaje, a altura del tren de aterrizaje, se había cortado una apertura rectangular de 80 por 100 centímetros, con marcos removibles y que eran reinstalados al final del trabajo, todo durante el vuelo. Era importante agarrarlos fuertemente para evitar que la fuerte corriente de viento los arrancara de las manos. Durante el año de 1938 estábamos volando un contrato fotográfico en una región con densa selva y pocos habitantes, que a grandes rasgos quedaba entre los ríos Carare y Yopón. Hoy día hay una carretera que la atraviesa, y varias poblaciones, entre ellas, Cimitarra, donde alemanes construyeron un aserradero. Las fotografías aéreas serían usadas para la fotogeología en busca de petróleo, y para ello se utilizaban cámaras especiales automáticas que también podían ser activadas manualmente. La longitud focal de la óptica determinaba la altura a la que se tenía que volar. En este caso la altura era de 4.000 metros sobre el terreno, que había que mantener con la ayuda de instrumentos especiales instalados a bordo. Los reportes meteorológicos diarios desde Palanquero y Puerto Berrío indicaban un día, hacia las 10 de la mañana, con delgada capa de nubes que se estaban disipando por encima de la región a fotografiar. Ese día, uno de los aviones se encontraba en los llanos orientales, tomando fotos de unas 3.000 hectáreas. Alrededor de las 10:30 decoló el Leticia, piloteado por Olaf von Urangel, con Bela Lobby como mecánico y yo como observador y operador del equipo fotográfico. Desde el entonces aeropuerto de techo, hoy día Ciudad Kennedy, volamos inicialmente en dirección Palanquero y el río Magdalena, al cual llegamos ya a una altura de 3.500 metros. Seguimos el río hasta Puerto Boyacá en el territorio Vázquez, donde en la actualidad se encuentran los campos petroleros. Como el terreno a fotografiar se encuentra a una altura promedio de 500 metros, tuvimos que ascender hasta 4.500 metros. Mientras nos dirigíamos a la región a fotografiar, le di instrucciones al piloto de cómo volar las franjas y lugar donde comenzaríamos. Hacía un frío terrible a esa altura y por la escotilla entraba un ventarrón que, si no hubiéramos asegurado todo dentro de la cabina, tendríamos un remolino. Yo me había vestido con atuendo de piloto con gorra y gafas protectoras y mediante señales manuales daba instrucciones al piloto sobre la dirección de vuelo para cada tira, que había que mantener estrictamente para no perder el empate con la tira de regreso. Deriva y velocidad, enfoque y tiempo de exposición eran calculados y se programaba la secuencia de tomas. El tiempo era maravilloso, solamente algunos cirros se encontraban sobre nosotros a una altura de 6.000 a 7.000 metros, que no afectaban la luminosidad. Todo funcionaba de maravilla. Debajo de nosotros, selva, selva y más selva, solamente interrumpida por el curso de los ríos, que eran el punto de referencia para el proyecto. El aeropuerto más cercano se encontraba de 3:30 a 4 horas de distancia. Estábamos progresando muy bien. Una franja se empataba con la siguiente y después de algunas horas, el mecánico de a bordo nos informó que estábamos bajo de combustible y debíamos interrumpir. Luego de asegurarme de la posición de la última fotografía, di la señal de interrumpir. Cerré la escotilla, ya que me sentía en el Polo Norte y el piloto V. Urangel descendió. Ya nos encontrábamos a unos 3.000 metros de altura, sobre el río Carare y yo estaba ocupado controlando las casetas y anotando los detalles del vuelo, cuando uno de los motores comenzó a toser. Eso no era trágico, ya que se podía volar con 2 motores, pero luego de equilibrar el combustible en los tanques, los 2 restantes motores comenzaron a fallar, tosiendo y estornudando, creando una situación más seria. Para entonces yo me encontraba en la cabina de mando, y a mi pregunta sobre lo que estaba pasando, von Urangel solo me dijo, nos quedamos sin combustible. Entre el piloto, el mecánico y yo, discutimos la situación, mientras el avión perdía altura, lentamente, ya que nada ha quedado arriba. Esos cuervos lentos de antaño, y en especial el trimotor Ford, tenían alas más grandes que los aviones modernos que se mantienen en el aire, más por el empuje de las turbinas que por el tamaño de sus alas. Inicialmente planeamos en dirección del río Magdalena, para evitar una caída en la selva. Yo ya me había familiarizado con la selva en 1934 en la misión de rescate del Von Kron, y prefería nadar por mi vida, que ser devorado por la selva. El piloto von Urangel trataba de mantener el avión en el aire el mayor tiempo posible, para tener la oportunidad de buscar un lugar adecuado para un aterrizaje. Entre tanto se había establecido una animada comunicación radial entre las bases de Barranquilla, Bogotá y la cabina de mando.
Nosotros les informamos que trataríamos de hacer un aterrizaje de emergencia en las cercanías del río. Las estaciones de tierra afirmaron el recibo del SOS, nos desearon suerte y comunicaron que mantendrían la frecuencia radial abierta. Entre tanto planeábamos sobre el río, 1900, 800 metros de altura, en las cercanías de Nare, en busca del mejor lugar para un aterrizaje forzoso. Maizales, cultivos de caña de azúcar, pastales con ganado fueron considerados, cuando nos tropezamos con una isla en el río Magdalena. Sacamujer, como supimos más tarde, no era un banco de arena con caimanes, sino una verdadera isla con matorrales, leña y troncas, atravesada por una franja llena de escombros, probablemente un antiguo brazo del río. Desde Nare, los habitantes observaban el extraño avión que cruzaba el cielo en silencio y siguieron las maniobras que hacíamos. Yo ya había asegurado todas las partes móviles del equipo fotográfico de la mejor manera posible en el vuelo de salida al río. Cuando nos pusimos de acuerdo de aterrizar en la isla, le dimos nuestra posición a las bases de radiocomunicación y nuevamente nos desearon mucha suerte y nos dieron a entender que mantendrían la radial abierta, pero en silencio. Recogimos la antena y nos apretamos los cinturones de seguridad. El piloto me señaló con el pulgar hacia arriba y yo le contesté de igual manera. 100 metros, 50 metros, el agua se acerca y yo veo la isla venirse encima, 20 metros, 10 metros, todavía sobre el agua, donde los caimanes nos esperan y en la fracción de un segundo, un fuerte golpe, seguido de ruidos y movimientos, difíciles de narrar, pero ciertamente aterradores. Afuera se veían los arbustos pasar a gran velocidad, pero las alas no se enredaron en sus ramas. La velocidad disminuía y con un último salto quedamos parados. No nos volcamos, como esperábamos, y las alas estaban intactas, los motores en perfecto estado, una lata protectora de una de las llantas algo doblada y nosotros vivos. Nos encontrábamos rodeados de pequeños arbustos, nos felicitamos y a continuación sacamos la antena y la colgamos en lo alto de un árbol. La radio funcionó como debía, y nos imaginamos las caras de alivio de los operarios al oír Leticia, aquí Leticia. Aterrizaje de emergencia logrado. Todo ok. Nos encontramos cerca a Nare. Nos comunicaremos más tarde. Casi que podíamos oír el júbilo de los operarios. Solamente había pasado media hora cuando arribaron los primeros visitantes, el cura párroco y algunos feligreses de Nare, que se sorprendieron de vernos vivos y en buenas condiciones. A continuación, discutimos los próximos pasos a seguir y tras una inspección de la isla, llegamos a la conclusión de que era posible decolar del lugar. Al párroco y sus acompañantes les pedimos el favor de traer pica, palas, hachas y machetes para convertir la isla en una pista aérea. Ellos probablemente nos consideraban un tanto locos, pero con los gringos todo es posible y regresaron en mayor número. Nosotros resumimos contacto radial con la base y les comunicamos las observaciones. Mi esposa recibió una lacónica llamada telefónica. Su marido no llegará a casa hoy, se encuentra en una isla en el río Magdalena. Les tocó aterrizar de emergencia. Mañana lo recogeremos. Entretanto yo no me encontraba sentado o descansando, sino dirigiendo a los ciudadanos de Nare que vinieron, y con la ayuda del párroco les daba instrucciones de los árboles que había que talar, la limpieza de los arbustos, relleno de zanjas y cómo nivelar el terreno. Me pasé el resto de la tarde ocupado con esas labores. Yo ya tenía experiencia en la construcción de pistas y sabía los requerimientos. El piloto y el mecánico estaban ocupados, revisando el avión y arreglando la lata protectora de la rueda, que en un carro llamaríamos guardafango. Hacia el crepúsculo, los ayudantes salieron a cruzar el río antes de que oscureciera, y nosotros nos sentamos a comer las delicias que nos habían traído de Nare. Nos acomodamos en el avión y dormimos, protegidos de los zancudos, el sueño de los justos. En la madrugada nos dimos cuenta que una tortuga había enterrado una camada de huevos en la arena, al lado del avión y aprovechamos para hacer unos huevos pericos sobre una lata recalentada por el sol que a las 8 de la mañana ya ardía. Hacia las 10 de la mañana oímos el arribo del avión anfibio que luego de encontrarnos, sobrevoló una segunda vez a baja altitud para asegurarse de que nos encontrábamos bien y acuatizó. Fuera de traer combustible, nos sorprendieron con un delicioso desayuno, con café en un termo y agua potable. Todas las partes removibles fueron retiradas del avión, incluyendo la cámara fotográfica y las casetas. Los tanques fueron llenados con suficiente combustible como para llegar a la base aérea militar de Palanquero.
Con gran esmero preparamos la franja de 220 metros para el riesgoso decolaje del avión. Le di una última inspección al lugar y declaré la pista lista para ser usada con algo de reserva. Reserva porque, más que todo, era necesario agarrar el avión fuertemente y soltarlo, siguiendo una señal. El Leticia se encontraba listo al comienzo de la pista y yo al final. Los motores habían llegado a su máxima revolución y con una señal mía, los 20 hombres soltaron el avión que con un salto inicial se abalanzaba en mi dirección. Yo me tiré al suelo para no ser atropellado y el avión con un gran esfuerzo se elevó. Urangel forzó la máquina hacia arriba e inmediatamente la niveló sobre el río para poder ganar velocidad. El improvisado experimento funcionó y el avión ganaba altura en dirección a Palanquero. Yo arreglé cuentas con los voluntarios por su trabajo, que llegó a la suma de 50 pesos, le di las gracias al párroco y sus feligreses, me despedí y partí con el hidroavión hacia Palanquero, donde nuevamente transbordamos el equipo y todas las partes que habíamos removido. En la noche me encontraba en casa con mi familia. Toda mi vida recordaré de la isla Saca Mujer en el río Magdalena. Con todo lo que en Leticia se usaba para fotografía, no tuve oportunidad de hacer fotos del acontecimiento, ya que no llevaba una cámara personal. Heinrich Klein. Traducción del alemán, Jorge A. Klein. Bueno, de las cosas que importantes de todos estos trabajos, vamos aquí un plano de Barranquilla. También todos conocen el mapa que hay en el museo sobre Barranquilla, que es muy completo. Aquí está la forma como se unían las fotografías para hacer este tipo de fotografías pues panorámicas, sí. Aquí está una como aerofotográfica, algo así. Sí, no, pero esto era, o sea, esto eran las fotografías. Aquí se ve la unión entre las diferentes partes de la fotografía, o sea, eran cientos de fotografías que se unían. Y una de las características, ahorita les muestro una cosa importante en estas fotografías. Estos son cosas de fotografías que de las áreas que se tomaban también. Esta es la zona petrolera. O sea, Barranca Bermeja, eso parece la refinería de la Tropical Oil en Barranca Bermeja. Eso es Barranca Bermeja. Aquí tenemos otras poblaciones, sí, o sea, voy a mostrarles rápidamente. Aquí está el primer avión que fue el Caldas, el Caldas, o sea, miremos la característica de este avión. Después se utilizó el Cundinamarca, que era un Junker W34. Este es el Junker del Cundinamarca. Este avión se utilizó más o menos como del 30 al 32, porque este avión lo adquirió se le vendió a la patrulla aérea. Después de estos aviones también está aquí otro, el W32, que era el Pacífico. Miremos aquí, están mire cómo trabajaban, cómo les tocaba trabajar a estos y a este personal técnico de la SCACTA, de la sección científica. Mira el escritorio, cómo trabajaban. Este es en el Pacífico, haciendo fotografías en esa zona del Chocó. Su machete aquí para defenderse. Miren, aquí en esta foto es muy interesante porque aquí se ve el avión en la parte inferior derecha. Aterrizaban, esto es en el mar, en esa zona del Chocó. Este es el Leticia, que fue el otro avión que se utilizó para la sección científica, que fue en el que se mató un grupo de SCACTA en el año 39 de la sección científica, que desaparecieron. Este avión nunca se encontró con el personal que iba a bordo. Esta es la forma como de lo que nos comentaba Klein, de la forma como este es el herraje con que conectaban las cámaras. Ahí estaba el agujero, después lo sellaban. También se ve la silla donde iba el operario ahí sentado y se alcanza a ver al fondo allá en los controles del portimotor. Este es el estereoscopio. Es fundamental una cosa en este estereoscopio, y es que aquí se puede ver también en el centro del estereoscopio. No sé si la gente conoce lo que era un pantógrafo. Aquí está el pantógrafo con el que hacían las ampliaciones. O sea, este pantógrafo,
la persona iba trabajando aquí con estos binóculos, en los espejos reflejaba sobre las fotografías, Sí. y él iba moviendo esta punta y se ve. ¿Ven el mouse o no ven el mouse? Sí, o sea, un pantógrafo era un sistema, era una especie de mecanismo de 4 barras que te permitía hacer, por ejemplo, si tú querías trazar una línea ampliada o Sí, reducida, dependiendo de la proporción de tu pantógrafo, tú podías determinar en qué tamaño lo querías hacer. sí, o sea, Podías determinar. el pantógrafo se gradúa, o sea, tiene un punto Exacto. fijo, tiene un punto fijo y tiene un punto que va abriendo y va ajustando, entonces él va dibujando aquí con esta punta y en el otro lado va trabajando la punta que va dibujando, y con esto hacían los planos, hacían la ampliación de los planos. Tante Gretel. Ah, mira Sí, yo tú. aparecí, al fin aparecí con ayuda de Carlitos. ¿Viste? Ya era hora que yo pudiera hacer algo por ti, ¿ves? Carlitos me salvó. Qué Era lindo. hora. Gretel me hablaba muy lindo de estos aparatos porque ella recuerda perfectamente estas oficinas. En esta oficina podemos ver perfectamente la mesa de dibujo. Está aquí el pantógrafo, o sea, aquí está el pantógrafo. Aquí están las series de fotografías con que ellos iban trabajando. Aquí se ve el pantógrafo cómo está programado para ir dibujando. Esta es una ampliadora. Vemos, esta es de las primeras ampliadoras que tuvo la Scacta. O sea, aquí, si pueden ver, aquí está o sea, el lente y las partes de la ampliadora de fotografías. Aquí está la sección, pues el área donde estaban todos los químicos con que trabajaban. Aquí están, se puede ver aquí un rollo. ¿Cómo hacían? O sea, este es para hacer impresión. O sea, miren que aquí está la forma para hacer la impresión, aquí está el rollo y aquí están las planchas que bajaban. Aquí están los químicos, aquí está todo ese trabajo que se iba haciendo. Hay cosas interesantes porque vamos, lo que ven a ustedes aquí a la izquierda es una máquina heliográfica. Estamos hablando de los años 30. Tenía una lámpara que subía y bajaba, era circular, entonces se ponía un plano y se ponía el papel sensible, se le ponía la luz y después salía la copia, era para hacer copias heliográficas. Aquí está una ampliadora más grande, ya una 6, mucho más grande. Aquí está el plano de Barranquilla, que es muy importante, este plano. Este es el que tienen allá en el museo, ¿no es cierto? Sí, ese es el que está en el colegio, exactamente. El colegio, sí. Bueno, aquí estábamos las rutas en el año 38 de cómo estaban ya la cobertura de las rutas que tenía la Scacta. Vamos a ver, vamos una serie de fotografías. Este veranillo, aquí ya con los aviones de la Pan American. Aquí están de los estudios que hacían. Esta es una mina de oro, ¿sí? Esta sí la conocen. Este es Medellín, ¿sí? Esto es cuando el accidente de Gardel. Este es el aeropuerto La Yarrera de Medellín. Este es un plano del aeropuerto de Medellín, o sea, unas fotografías aéreas. Aquí se ven perfectamente las uniones entre las diferentes fotos. Mire cómo casaba perfectamente todo. Estos son como unas 10 o como unas 20 fotos, ¿sí? Las fotos venían marcadas. Hay una cosa importante que yo quería resaltar, y es que el trabajo, hoy aquí no puse esa foto. Hay una foto muy importante en esto, y es la forma como cuando se tomaban las fotografías aéreas, la cámara tenía una especie de bulbo redondo con un bulbito para ver el nivel. Entonces, cuando el avión tomaba la foto, ese bulbo salía en cada una de las fotografías, se montaba en un equipo especial para que desde ese equipo se pudiera rectificar la fotografía y cuando ya se revelara fuera perfectamente vertical la fotografía. Bueno, les iba a mostrar esto.
Aquí se ve esto, ¿no es cierto? ¿Sí están viendo? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, en efecto. Bueno, una de las cosas que hemos hecho es coger mucho de ese material de Scacta y recuperarlo. Una de las cosas como esta está los informes que nos dan muchísima, o sea, obtenemos muchísimos recursos de los informes. Aquí están los informes desde el año 22 hasta el año 38, no están todos. Nos va mostrando la historia de Scacta. Vamos aquí en el primer informe del año 22 nos habla no de sección científica, sino de departamento científico que ya estaba operando. Vamos recorriendo con los informes. Este es un informe que se pasó en julio de 1923 y que se mandó a Alemania. El archivo original estaba en alemán. Aquí está todo lo que era porque específicamente es el segundo semestre del año 22, no lo encontramos, entonces lo cogimos de allá de Alemania. Aquí está la forma como se manejaban vamos, el número de viajes, el número de horas de vuelo, kilómetros recorridos. Y nos habla aquí, vamos, nuestra sección científica ha trabajado sistemáticamente en el campo de la organización de la aerolínea Santander. O sea, la sección científica tenía, afuera de lo que era la elaboración de planos, también trabajaba en lo que era en los aeropuertos, trabajaba en lo que era el correo, trabajaba también en un departamento que montaron para hacer publicidad. O sea, tenían muchos campos. O sea, una de las propagandas que encontramos muchas veces en la prensa es ofreciendo los servicios de los técnicos especialistas que tenía la sección científica para reparar instrumentos de alta calidad, de alta precisión. Entonces allí se reparaban también. Están los balances. Después vamos del año 24, otro balance. Vamos a ver aquí la sección técnica, la sección de tráfico, la sección científica. Entonces aquí nos va dando lo que iba haciendo la sección científica en ese tiempo. No están los balances. Y así vamos recorriendo las distintas partes, o sea, de lo que iba haciendo la sección científica. Este es uno de ellos. Otro es un documento que nos pasó Manuel, o sea, Manuel nos ha proporcionado, Manuel Alga nos ha proporcionado mucho material. Uno de estos materiales muy bonitos que tenemos es una propaganda que tenía la sección científica. Esto no era color, o sea, me perdonan y me disculpan los que no les gustan las fotografías a color, pero esa es mi goma y yo me he puesto a organizar todos estos documentos y he organizado las fotografías a color. Aquí estampamos Veranillo con las banderas de Scacta, la bandera de Pan American y la bandera de Colombia. Los mapas, o sea, todo este material. Voy a mostrarles aquí que quería mostrarles esta, porque es que yo digo que muchas veces con esta fotografía de la color encontramos mucho más detalles de los que vemos en las otras fotos. Mire, la foto era de Maracaibo, la que estábamos alegando, y las que veían a Barranquilla y en Maracaibo, ¿sí? La foto es de Maracaibo. Ahora sí. Bueno. Ahora sí salió. Sí, aquí les estaba, o sea, les hablé mucho por aquí, pero no alcanzaron a ver muchas cosas. Pero yo les quería mostrar este equipo. Dios mío. Este equipo aquí en la parte izquierda tiene aquí, no sé si ven aquí donde estoy moviendo el mouse, sí. Aquí tiene un plato móvil para poner la inclinación. Entonces se proyectaba la fotografía y se encontraba con base en el bulbo que tenía la foto, la inclinación hacia qué lado estaba. Entonces aquí tenían la graduación para mover esta pantalla hacia el punto donde la foto quedaba completamente perpendicular. Aquí vemos otro proyector, aquí en la mano izquierda otro proyector. O sea, los equipos que trabajaban, si nos ponemos en la época, vemos que eran supremamente avanzados en el desarrollo que tenían ellos, sí. O sea, vamos a preguntar para que demos a la gente para que quieran preguntar, sí. Entonces, no sé, o sea, Carlos, te dejo el control. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Jaime, estás pidiendo la palabra, puedes hacer uso de la palabra.
Gracias, Carlos. Básicamente lo que yo quería aclarar en este momento es algo muy importante que ya Mauricio lo mencionó. La sección científica de SCADTA no solamente se dedicó a la aerofotografía y a la exploración, sino también el correo aéreo dependía de la sección científica. Ellos inclusive hicieron el diseño mismo de las famosas estampillas del SCADTA de los años 20 y los años 30. La publicidad de la empresa, todo lo que salía publicado en el Tiempo de esa época en los periódicos, era también diseño de la sección científica. La exploración de las rutas nuevas fue la sección científica la que, junto con los pilotos, exploraron las rutas internacionales, como ya vimos en alguna presentación, la ruta entre Barranquilla y Panamá, las rutas a través del Chocó, que llegaron finalmente hasta el Ecuador, las rutas internas en el Ecuador y las rutas a Panamá. O sea, no solamente, como había dicho bien Mauricio, la fotografía, sino también correo aéreo, publicidad y exploración de rutas. Todo eso lo hizo directamente la sección científica y todo su equipo de técnicos alemanes. Aprovecho esta oportunidad para saludar a Margarete, que nos acompaña desde Alemania, y le mandamos un abrazo muy grande y muchos deseos de conocerla personalmente cuando podamos viajar a Alemania el año entrante. Ay, sí, sería genial. Tante Gretel, por favor. Te salvaste. Bueno, tengo una mano arriba de Álvaro y luego de Andrés Caballero. Álvaro, por favor, puede hacer uso de la palabra, y Jaime, te agradezco que bajes la mano. Gracias, gracias Carlos. Mira, interesantísimo Mauricio la presentación que has hecho. Es extraordinariamente buena. Ese relato del aterrizaje en Isla Mujeres es para hacer una película. Eso se presta para hacer una película, francamente. Bueno, mi pregunta es que, como Mauricio dijo, hay una segunda oportunidad para seguir en este tema, y es que yo considero que hay que incluir la historia de Bocas de Ceniza. Resulta que la sección científica de SCADTA fue la primera que hizo el levantamiento de todas las bocas de ceniza para que después pudieran diseñarse los tajamares. Eso está en varias fotografías. Es más, hay una fotografía donde todavía no habían los tajamares y se ve cómo era el río al desembocar en el Mar Caribe. Es una foto que yo te la puedo suministrar, Mauricio. Bueno, esa sería mi observación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Te agradezco que baje la mano. Andrés Caballero, tienes la palabra. Bueno, o sea, lo primero que todo quiero felicitar a Mauricio por la exposición. Me pareció que hizo una muy buena investigación historiográfica. O sea, analizó las fuentes primarias, por así decirlo. O sea, a mí es muy buena, y a mí me hubiera gustado que él hubiera ahondado mucho sobre el papel que tuvo la sección científica en la construcción del primer oleoducto que tuvo el país, que es básicamente el oleoducto que conectaba y que sigue conectando a Barrancabermeja con Cartagena, que eso lo empezó Pedro Nel Ospina hacia el año 23-24 y que lo había inaugurado pocos meses de terminar su mandato en 1926, lo que después sería la zona industrial de Mamonal. O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera dado más detalles, y sobre todo porque es muy importante, porque eso implicó una sinergia entre los intereses alemanes que estaban en la sección científica con los intereses estadounidenses que estaban ahí, tanto en la producción como en el transporte y la exportación de petróleo. Sí, o sea, caballero, verdad, lo que pasa es que en esta presentación nos vimos ahogados en tanta información. O sea, tenemos solamente una hora para hacerla, para no hacerla muy pesada, pero la información que tenemos de la sección científica es extraordinaria. Y para hoy
una de las grandes ventajas que tuvimos fue en la gran colaboración de Gretel y de Jorge, ¿sí? Me gustaría, Carlos, que le dieras de pronto a Gretel para que nos hable un momento, nos diga algunas cosas, me gustaría que lo hiciera, ¿sí? Ya que la tenemos trasnochada. Bueno, sí, Tante Gretel, el micrófono es suyo, el colegio es suyo, así que, por favor. No, ya que ustedes leyeron y vieron lo que mandamos, el video que hice con la ayuda de don Mauricio y con la ayuda de un sobrino que gracias a Dios estaba aquí porque yo tengo problemas para... No, simplemente doy mi opinión. No, el video ha sido A mí una me ha gustado. El video ha sido maravilloso. A tiempo, porque éramos mucho hoy y éramos fracasados. O sea que conecta. Alguien, les agradezco que apaguen los micrófonos, pero está causando interrupción. Gracias. Tante Gretel, ahora sí, qué pena. No pasó nada. No, que digo que gracias a Dios el video lo hicimos antes, porque si lo hubiéramos dejado para hoy hubiera sido un fracaso. Pero quedó muy bueno y entonces me alegro que al fin con la ayuda de Carlitos pude entrar hoy, porque no tengo mucha maña para estar manejar estas cosas nuevas. Bueno, sí, lo entendemos, pero muchas gracias por la compañía. Para nosotros siempre es una enorme, gigantesca alegría tenerla a usted aquí con nosotros. Gracias, lo mismo. Igual que cuando en kindergarten, así que... Que ya nos conocemos desde cuando era niño chiquito. Imagínate, tiene 62 años de conocerme. Ajá. Bastantes años que nos conocemos, sí. Sí, bueno, fabuloso. Ahí tienes a otro alumno tuyo que está ahí en la conferencia, que también fue alumno tuyo. Uy, son varios. ¿Viste? Bueno, Andrés Darío Restrepo, tienes la mano arriba. ¿Tienes algo que decir? Yo ya no tengo nada que decir. Ok, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Señor Sven Schuster, por favor, puede hacer uso de la palabra. ¿Me ven? Sí, gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias Mauricio por la presentación, era muy interesante, había muchas cosas que no había visto antes. Yo creo que nadie aquí me conoce, entonces me presento rápidamente, soy historiador de la Universidad del Rosario y soy alemán, ya llevo casi 8 años en Colombia. Y uno de mis temas que estoy trabajando es la historia de la fotografía. Entonces, yo llegué a este mismo tema a través de otras fotografías que estaba trabajando en Alemania. Bueno, entonces empecé a trabajar sobre la sección científica y ahí conocí a Mauricio, también a Manuela Rango, que me ayudaron mucho con el material. Entonces, en ese sentido, pues, claro, como ustedes vieron, es un tema muy, muy interesante. Todavía hay muchas cosas por investigar. Ya, entonces, como ya estamos en eso, me gustaría agregar un par de cositas, algo que ya se mencionó ahora. Yo estaba entonces trabajando los últimos 2 años en un trabajo sobre los orígenes de la sección científica. Entonces me enfoqué en otro personaje, un personaje que ustedes ya mencionaron, que es Hermann Fellner. ¿Sí? Hermann Fellner también llegó en el 21, él llegó en diciembre, y él era el primer aerofotógrafo de la SCAT. O sea, él era el encargado de estas primeras misiones y pude llegar a su nieta en Alemania, que es Susanna Müller-Fellner. Y ella tiene, entre otras cosas,
Ella vive en Sinsheim, en Baden-Württemberg, sí. Y entre otras cosas, ella tiene un informe completo de esta misión al Catatumbo, por ejemplo. Esta es una de las principales fuentes que usé para el trabajo que hice. Y bueno, también tengo buenas noticias sobre este trabajo. Acabo de recibirlas, de hecho, que lo van a publicar en una revista estadounidense. Se lo traduje al inglés, en la revista Historical Geography. Pero como estos procesos son muy largos, va a salir el próximo año. Entonces yo estoy pensando, mientras tanto, tal vez con Mauricio, elaborar una versión un poco más amplia en castellano para ustedes, que también podrían colgar en la página de la SCATA.co. Y ahí tienen también la información sobre algunas de las cosas que se mencionaron ahora. Por ejemplo, la SCATA fue fundada por von Bauer como una empresa aerofotográfica. Él no quería transporte al inicio, de hecho. Eso queda muy claro en los protocolos de Junkers de Múnich. Pues eran de Dessau, ahora en Múnich. Porque su plan era, de hecho, al inicio quería una empresa que solo funcionaba con capital de empresas mineras. Su plan era que la aerofotografía sería un instrumento, ¿no?, para fomentar el extractivismo. Solo después de un tiempo, ya también para darle una base más sólida, cambiaron a transporte de correo. Entonces, la idea de la aerofotografía desde el inicio. Por eso la SCATA también era pionera de esa tecnología en América Latina. Al mismo tiempo, solo en Brasil también había aerofotografía en el 21. Ya, televisión austríaca, que hizo un mapa de Río de Janeiro en el 21 también. Pero la SCATA era la más avanzada en esta tecnología en toda la región, en toda Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, ya empiezan en el 21. Y el primer trabajo, de hecho, era este trabajo que ustedes mencionaron, Rocas de Ceniza. Ahí hicieron 300 fotografías a finales del 21, inicios del 22. Todavía no tenían el Caldas, entonces en este trabajo se usó el Colombia todavía. Después usaron el Caldas, ya en la segunda parte del 22 era eso. Ese es otro trabajo que también está en mi texto. Eso es el trabajo que mencionó el señor ahora, la pipeline de Barranca Bermeja hasta no es Cartagena, hasta, ¿cómo se llama la ciudad? Ahí termina la pipeline, ¿no? Ahí también hicieron... Mamunal. No, tampoco. Era Mamunal. Mamunal. Yes. Y ahí hicieron en el 22 para 2 empresas, para Tropical Oil y para Andean. Esos eran empresas, digamos, falsas, de hecho, porque eran Standard Oil. Entonces, eso fue un truco, digamos, para escapar las leyes antitrust, etc. Y este trabajo era el segundo trabajo grande. Ahí también hicieron cientos de fotografías, miles de fotografías tal vez. Ahora, alguien tiene su micrófono prendido. Yo. Que no se escucha ahora. Y después de esto llegó el trabajo grande en el 23 que mencionaron ustedes, el del Catatumbo, ¿no? Y eso es muy importante. Fue la primera vez en la historia que se delimitó una frontera internacional con ese método, con la aerofotografía. Y eso también fue publicitado en todo el mundo. En Alemania también salieron artículos sobre esto. Y es en este artículo que escribía, ahí lo ven en detalle, ¿no? Cómo entran realmente a la selva, incluso entran en contacto con los indígenas allá, tanto en el lado venezolano, que se llegaron desde el lago de Maracaibo, llegaron allá, pero también con los famosos motilones, que en realidad no existen. Los motilones es un nombre despectivo, de hecho, en realidad son varios tribus diferentes, como los Yukpa, etc. Entonces, el relato de Hermann Fellner, también muchas fotos, es muy y es bien interesante, ¿no? Como la gente se relaciona con esto, con el avión, una vaina que nunca habían visto, como pues para ellos era algo increíble, ¿no? Entonces ellos también describen cómo los indígenas los tocaron porque pensaron que eran dioses que habían bajado del cielo y cosas así. Entonces, bien interesante ese relato. Y yo creo que también hay que verlo un poco en el contexto global, todo esto, porque la aerofotografía se expandió muy rápido desde ahí en
en América Latina, en parte promovido por la Yuncas, que eso fue, Sudamérica era un gran mercado para ellos, que todavía estaba libre, ¿no? Una buena parte del mundo en esa época, hay que verlo también, eran colonias de las grandes potencias, Sudamérica no. Entonces también ahí promovieron la aerofotografía como un proyecto que permitía a los estados delimitar sus territorios, promover proyectos extractivistas y todo esto. Entonces, después de Colombia, eso se expandió en muchos otros países, en Brasil, en Bolivia, etcétera, incluso en Suecia, en Irán, o sea, en Persia en esa época. Entonces era un fenómeno global, y para la Yuncas y para la República de Weimar, que también subsidiaba muchas de esas empresas, también era una forma, ¿no?, de ganar prestigio. Y también, pues como el Tratado de Versalles tenía muchas restricciones sobre el ejército, sobre la marina, y esto, la aviación también era una forma de mostrar avances que otros países no tenían, y la aerofotografía era una. Durante un tiempo la empresa Junkers y también Zeiss y estas empresas eran los líderes en estas tecnologías, ¿no? Entonces esto se expandió mucho en toda la región, siendo la SCATA la empresa más avanzada. Incluso, eso también lo mencionó alguien ahora, se encargaron de la publicidad también y muchas otras cosas. Incluso hicieron películas, o sea, de propaganda también, claro, pero incluso el inicio del cine colombiano tiene que ver con la sección científica, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras películas que conocemos, La tragedia del silencio se llama la película, es sobre la lepra, fue también producida por la sección científica, porque todavía aquí los hermanos Acevedo no tenían la misma tecnología que la SCATA sí tenía. Realmente tuvo mucho impacto en muchos campos durante un tiempo, ¿no? En cuanto a los años 30, todavía hay muchos huecos, eso sí. Entonces, por ejemplo, no tengo tan claro cuál era el papel de Fellner en los años 30. Por ejemplo, yo no sabía que él era el último director de la sección científica, porque no aparece mucho sobre él ya en los documentos. No sé muy bien cómo es la relación entre el Instituto Militar Geográfico, o el IGAC, y la SCATA, porque ellos a la final fueron los que también llevaron la aerofotografía allá, en el 35. Y también, por último, eso es algo que voy a explorar pronto en Alemania, que voy a viajar en diciembre. En el 20 llegó un señor muy importante a la SCATA, que llegaron así científicos a la sección científica, era normal, porque había muchas pasantías y todo esto. En el 29 llegó Karl Troll, que es un geógrafo de Múnich, que hoy en día es muy famoso todavía hoy, porque él fundó una disciplina que todavía existe, que es muy fuerte en la biología, sobre todo la ecología del paisaje. Y aunque hay mucho sobre Karl Troll, mucha literatura, muy pocos relacionan esta ecología del paisaje con sus días en la sección científica. 2 años estuvo con la sección científica, pero yo creo que él aprendió todo allá, porque la aerofotografía sería la herramienta que él usaría para fundar la ecología del paisaje más tarde, y él mismo también publicaría muchos libros sobre fotografía aérea. Entonces ahí todavía hay mucho potencial para la investigación, pero también sobre los inicios, ¿no? Por ejemplo, sobre von Baur es conocido que él antes de la Primera Guerra Mundial, él estuvo en esa expedición del Amazonas con Alexander Hamilton Rice, el geógrafo estadounidense, y de él sabemos, por ejemplo, que también era especialista de fotografía aérea. Incluso publicó también sobre estos temas, ¿no? Entonces también hay todavía muchas pistas para, tanto sobre los orígenes, sobre todo lo que derivaba de esa tecnología. Entonces, pues es un tema muy poco explorado y muy, muy interesante. Digo, muchas gracias por la invitación, y cualquier cosa que salga, digamos, de esto, lo que estoy haciendo, igual me gustaría compartir con ustedes. Entonces, muchas gracias. Carlos, yo quisiera darle las gracias a Sven. O sea, yo conozco el trabajo de Sven, tiene una publicación que va a sacar la Universidad del Rosario que es extraordinaria. No, ya, Mauricio, ya no. O sea, ahora, como te dije, lo voy a publicar en una revista estadounidense. Bueno. Entonces demora un poco más, el próximo año debe salir esto. Porque yo, o sea, Sven tuvo la cortesía de mandarme el trabajo hace mucho tiempo,
y yo lo conozco, pues me mandó muchísimas fotografías. Yo no he publicado nada de lo que me mandó Sven por respeto a su investigación, pero me alegra muchísimo lo que ha dicho Sven, porque yo no quería tocar nada de la investigación de él, en respeto a que él me había hecho parte de su investigación. Muchísimas gracias, Sven. ¿Sí? No, gracias a ti. Excelente aporte el de Sven. Gracias. Quisiera intervenir. Carlos, no se te oye. Aló, quisiera intervenir. Adelante, Andrés, sigue, por favor. Qué pena, tenía el micrófono apagado. No, Sven, muchas gracias y te agradezco, Sven, si puedes bajar la mano. Bien, bueno, muy buenas noches a todos. Sí, la verdad es que las anotaciones que he hecho me parecen muy buenas y quisiera complementar con respecto a las actividades petrolíferas en Colombia. Es decir, es cierto, a Rockefeller, o sea, al patriarca de los Rockefeller, que tuvo una empresa gigantesca que se llamaba la Standard Oil Company, le abrieron un juicio antitrust, o sea, antimonopolio, hacia 1897, luego en 1901 lo obligan a dividir las empresas en, me parece que en una veintena de empresas. O sea, por ejemplo, la Standard Oil de Ohio, la Standard Oil de California y así sucesivamente. Y en algunas de esas maniobras financieras que utilizó Rockefeller fue crear filiales en Canadá. Y la Andean National Corporation, que es el nombre completo y todavía existe la empresa, o sea, se estableció la sede en, me parece, yo no sé, creo que era en Toronto, Canadá, y después de eso le establecieron una filial en Cartagena que tenía el papel de manejar la parte final del oleoducto que te llevaba petróleo desde Barranca Bermeja hasta Cartagena, y ahí exportaban el petróleo. Y lo sé porque incluso hasta tengo crónica familiar, porque tuve un bisabuelo que trabajó primero como geólogo y después como ingeniero de petróleos en la Andean. En fin, es para agregar, y muchísimas gracias en verdad por la contribución, porque va a ser muy buena. Ojalá salga muy pronto ese artículo, me gustaría leerlo. Sí, lo que pasa es que en la industria petrolera se divide en varios procesos. Uno es el upstream y otro el downstream. Correcto. Era muy común en las empresas del grupo Standard Oil, después Exxon, y aún todavía en las otras de las afiliadas o otras de las compañías, Chevron, etcétera, y todas estas empresas. Donde el upstream llevaba un nombre y el downstream llevaba otro nombre. Por eso aquí se creó una cosa que era la TROCO, la Tropical Oil Company. Tropical Oil. Esa es la concesión de mares. Empezó con la concesión de mares, era la parte del upstream, sacaba crudo, y la Andean Petroleum Company, que después dio lugar a la ESO colombiana, se supone que era la parte del downstream, o sea, el mercadeo, que la Andean cometió el crimen arquitectónico más grande que hubo, en mi concepto, en Cartagena, y fue construir el adefesio ese que construyeron dentro de la ciudad histórica. ¿La Mole se refiere al edificio ese gigantesco que tiene un carullo hoy en día? Sí, la cosa esa cuadrada que no pega con nada dentro de la ciudad histórica. En algún momento se la aprobaron y la Andean construyó ahí lo que fue su edificio, que no pegaba con nada en la ciudad, en la ciudad histórica. La Andean desaparece y da paso a la ESO colombiana. ESO colombiana después se convierte en ExxonMobil de Colombia, y por allá salió ExxonMobil Exploration y ExxonMobil Chemicals y qué sé yo. ¿Por qué le cuento eso? Porque yo pasé la mitad de mi vida metido dentro de ese conglomerado
por todos lados del mundo. Entonces me tocó trabajar con muchas de esas afiliadas. Ah, no, está muy interesante eso. Tengo entendido por los datos legales que el proceso de liquidación de la Andean se prolongó hasta por lo menos el año 1984, legalmente. Sí, yo todavía estaba, yo estaba dentro de ExxonMobil, de Intercol en esa época, de Intercor, y todavía andaba por ahí en la liquidación de la Andean. Eso es muy cierto, verídico. ¿No? Alberto va a hablar, Alberto Gómez. ¿No? Bueno, Alberto, puedes hacer uso de la palabra, por favor. Alberto. No tienes el micrófono puesto, Alberto. Hay que prender el micrófono y si no, difícilmente te podemos oír. ¿Aló, aló? Ahora sí. Muy bien. Muy amable. Primero, muy amables por la invitación. Realmente es un tema que es realmente infinito. Podemos trabajar muchísimo sobre ese tema de la historia de la aviación en Colombia. Primero voy a hacer una pregunta. Margaret, ¿tú fuiste profesora del Colegio Andino? Tante Gretel. Tante Gretel. Fue profesora del Colegio. Sí, claro que sí. 1960, digamos. Sí, no. Porque me retiré como en el 74. Fui alumno tuyo y no te imaginas el cariño que te tengo. No te he logrado olvidar. Gracias, gracias. No, de verdad, cuando dijeron Tante Gretel, yo dije, wow. Yo es no la misma vieja, sí. Encontrarte en este escenario, se me salieron las lágrimas realmente. Hace años que estuve por allá. Yo entré al Colegio Alemán de Barranquilla 1956. Sí. Bueno. Y desde esa época tengo todavía alumnos con los que tengo hoy muchos contactos y para mí tengo 92 años y todavía puedo tener contacto con esos alumnos. Contacto muy de esa época. Eso es una cosa increíble y para mí maravillosa. Bueno, ahora hago una corta presentación mía. ¿Están oyendo o no? Sí, señor. ¿Sí? Yo soy en efecto. Soy el director de proyectos del Museo del Río Magdalena. Ya hicimos una hermosa exposición hace 2 años y medio, antes de la pandemia, con el nombre más lindo que ustedes se pueden imaginar, el río que nos dio alas. Y es la historia de la navegación aérea a través del río Magdalena. La importancia del río Magdalena como pista de aterrizaje, por decirlo así, porque no había pistas para los hidroaviones de Skadda. Fue una hermosa, pero realmente una bella exposición. Y veo que el tema está para hacer otra exposición. Me pongo a disposición de todos ustedes para empezar a trabajar como dicen, un segundo tema de lo que fue esa historia tan hermosa de Skadda en el progreso de Colombia. Y no, sencillamente quería agradecerles, de verdad estoy muy emocionado con esta reunión y me pongo a la disposición de todos ustedes si quieren que trabajemos un tema muy lindo, museográfico, en Honda, Tolima, en el Museo del Río Magdalena. Por favor, estamos conectados en el mismo tema. Mira, Alberto, lo que tengo yo. Atlas del Río Magdalena. No, es que yo
vi las fotografías y me emocioné tanto, que me tocó quitarle lo del audífono para no empezar a gritar. Bellísimo. Todo el material que tienen ustedes es de una, mira, de una importancia para que la gente, digamos, pues, joven entienda la importancia del río Magdalena, pero también la importancia de la aviación, o sea, de la historia de la aviación en Colombia que se hace sobre el eje del río Magdalena. ¿Aló? ¿Aló? Indudablemente. Sí, perfecto. Indudablemente. Alberto, quisiera que nos pusieras en el chat tu correo electrónico para contactarte directamente. Con mucho gusto, nuevamente. Soy el director de proyectos del Museo del Río Magdalena, que es en Honda, Tolima. Ay, tiene foto, ¿Alguien tiene el teléfono, un micrófono activado? Gracias. No sé si, Mauricio, no sé si tienes algo que agregar de lo que estabas diciendo. Te interrumpí, desafortunadamente. No, tranquilo. Gretel quería decir algo. O sea, aprovechemos que Gretel se puede conectar. Y lo mismo que Jorge también quiere hablar. Sí, Jorge Klein. Klein, por favor, ten el uso de la palabra. Me estoy metiendo yo, que soy la señora del señor Klein. O sea, la jefa del señor Klein. Verónica, para ustedes. Quería aclarar que Gretel, Margarete Gretel, como la llamamos, tante Gretel, ella fue directora del kinder del Colegio Andino en Bogotá también por muchos años. Y en esa misma época estuvo también como profesora de primaria la señora del hermano de Gretel y Jorge. Y estuve yo. Entonces el rector una vez comentó, si no me cuido, las Klein se cogen el Colegio Andino, porque estaba la directora del kinder, la profesora en primaria y yo en bachillerato. Solo para aclarar. Uy, qué mafia. Y, sí. ahora hay otro. ¿Otro dónde? ¿En el Colegio Andino? Klein como profesor en el Andino. Ah, el hijo de un sobrino. Una dinastía. Mira tú. Siempre hay dos. Quiero añadir una pequeña cosa. Claro. La foto de donde mi papá se estrelló, que está parado el avión en las narices, ese fue en la mitad del río Magdalena. Ellos aterrizaron de emergencia en el río Magdalena. No fue la aterrizada de narices, sino aterrizaron en una isla en el río Magdalena cuando se les acabó el combustible con el avión Leticia. Así fue la cosa. Ok, muy interesante. Herr Klein, si no tiene más, por favor, si nos puede ayudar bajando la mano. La bajo. Ya, perfecto. Y lo mismo, tante Gretel, si puede bajar la mano. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, aportar algo en esta discusión, en este foro, que indudablemente da mucho para trabajar. Mario, por favor. Primero, quiero expresar mis agradecimientos por haberme invitado a esta tan importante reunión histórica. Hoy en día que en los colegios han suprimido la historia, en que nuestros monumentos y esculturas las acaban y las destruyen, escuchar a estos eruditos
con toda la sabiduría sobre la historia de Colombia que inició en Barranquilla, y el haber podido yo participar en la aviación cuando trabajé en Avianca, es muy grato poder escucharlos y compartir algunas anécdotas. En el año 1981, cuando el presidente de la República era Julio César Turbay Ayala y el director de la Aeronáutica Civil respondía al nombre de Álvaro Uribe Vélez, yo como director de compras estuve encargado de, por parte de Avianca, organizar la parte logística para la inauguración del aeropuerto Ernesto Cortizos. El doctor Andrés Cornelissen, que era el vicepresidente ejecutivo, y el doctor Álvaro Cala, que era el presidente, dijeron: Mario tiene que buscar dónde está el Junker ahí de la Fuerza Aérea, pintarlo con los colores de SCACTA y llevarlo a Barranquilla. Si puede hacerlo volar, hágalo volar, porque llega el Boeing 747 a aterrizar allá y no queremos que se nos meta la Eastern para invadir el mercado colombiano aéreo. Entonces, esas anécdotas las quería pues compartirlas muy brevemente con ustedes en agradecimiento a esta importante reunión histórica que hoy en día nos tienen desplazados a los que nos gusta la historia. Gracias. Nosotros que somos, yo soy del ámbito ecuestre, creamos la Academia Colombiana de Historia Ecuestre, donde hablamos también la importancia del caballo desde que lo trajeron los españoles. Les agradezco muchísimo, ojalá me vuelvan a invitar y me despido con mi gratitud. Esta siempre será su casa. Guillermo Series, tienes la mano levantada, por favor, puede hacer uso de la palabra. Gracias, Carlos, muy buenas noches para todos. Muchos me conocen más bien por Billy Series. Para los que no lo saben, mi viejo fue uno de los pilotos de SCACTA que trabajó mucho con la sección científica y quería hacer algo, también un énfasis, que tendríamos que ahondar en la investigación sobre el trabajo que tuvo la sección científica de SCACTA en los llanos, en la exploración de aerosismografía, donde todos los grandes yacimientos de petróleo que están hoy vigentes o activos en los llanos fueron descubiertos por el trabajo que estaba haciendo la SCACTA para la Shell en esa época. Eso es algo que todavía está sirviéndole pues, al país en la exploración petrolera. Y el comentario no me acuerdo el nombre del señor que habló ahorita, que estaba en compras en Avianca, pues eso fue la inauguración del ahora viejo terminal, ahora renuevo, Ernesto Cortizos, cuando se pasaron del antiguo aeropuerto de Soledad al nuevo terminal, y fue la última vez que estuvieron los pilotos de SCACTA reunidos, que más o menos, si no me acuerdo, fueron colombianos, el capitán Correa, Baronio Cuellar, Baronio no Cuellar, no, sino Alberto Jiménez, y de los de SCACTA estaba Billy Gasser, Hans Hoffmann, Ernesto Breiler y mi papá, Francisco Series. Fue la última vez que estuvieron los pilotos de SCACTA reunidos en una ceremonia. Y les conseguimos el uniforme a la usanza de cuando eran pilotos ellos, sí, capitán Series. Sí, correcto. Yo tengo el registro y todo de eso. Desafortunadamente yo no pude estar en esa ceremonia porque estaba en los Estados Unidos haciendo mi curso de aviación, pero de verdad fue algo muy emotivo. Gusto de conocerte. Gracias, capitán. Bueno, no sé, hay una frase que, digamos, uno de nuestros escritores colombianos popularizó mucho cuando era periodista del Heraldo en el año 51, creo, que era García Márquez, en el cual decía de manera un tanto jocosa y quién sabe si cínica, decía que Barranquilla era una ciudad sin historia. Y en cierta forma
no, y en cierta forma es cierto en el sentido de que por lo menos el barranquillero, y debo decir que desafortunadamente el colombiano por lo general desprecia o no sabe de su historia, y entonces obviamente que eso le lleva a no respetar ni quiénes son, ni sus tradiciones, ni su naturaleza, y eso explicaría por qué la historia colombiana se ha caracterizado mucho por esos finales abruptos, pero también por esos comienzos sorprendentes, y creo que el caso de la escacta refleja mucho esa realidad. O sea, era nada más eso. Sí, hay algo que esperamos hacer. Ya te doy la palabra, Moisés. Quería anunciar, nosotros debemos estar en las próximas 2 semanas sacando en la página de la fundación el tour virtual del Museo Scacta que está en el Colegio Alemán. Ese es un trabajo que se hizo conjuntamente con Billy Series, y pues se ha estado editando y debe estar, como digo, listo y montado en la página las próximas 2 semanas para darle acceso a la población una forma más fácil a lo que hay en ese museo. Moisés, por favor, tienes la palabra. Muy buenas noches. Gracias, capitán, muy amable. Era simplemente para referirme a la última intervención. Pareciera que fuera imposible que eso hubiese ocurrido, pero en los últimos 30 años fue sacado del pensum oficial de educación en Colombia la asignatura correspondiente a historia, llamada historia patria, la historia universal, y si eso salió, también salió la historia de la iglesia, y salieron inclusive los pocos esfuerzos que se habían hecho hasta el año 91 en relación con la historia local. Es decir, uno no puede sorprenderse hoy de la ignorancia que sobre estos temas se tiene en el país, incluyendo la nueva dirigencia que ha entrado a manejar los destinos de ciudades y de regiones, que carecen absolutamente de los conocimientos básicos sobre estos asuntos. Y felicitar al capitán Linderbeyer en su esfuerzo por organizar este esfuerzo, alrededor del tema de la historia de la aviación en Barranquilla, en el río Magdalena, y esta empresa Scacta, y sugerir que se haga un esfuerzo, ya que disponemos de estos recursos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, para ver cómo se hace para interesar a las secretarías de educación de conectar este tipo de recursos que se tienen disponibles en tantas partes del país a las páginas o a los recursos de las plataformas educativas que actualmente existen. Eso se puede hacer, y quiera Dios que se tenga éxito en eso, porque la pobreza que tenemos en esta disciplina, en la formación de estudiantes de primaria, secundaria y, para colmo de males, en las universidades, ahora se coló un virus peor que el COVID-19, que es una cosa que llaman, si mal no recuerdo, pensamiento decolonizador. Es decir, de que ahora estamos inventándonos historias nuevas a partir de unos estereotipos ideologizados que sacrifican los hechos, los desvirtúan e imponen una narrativa que nada tiene que ver con lo que pasó realmente. Era eso lo que quería comentarle, capitán. Mario, gracias, Moisés, muy gentil. Quiero decirte que la Secretaría de Educación conoce lo que tenemos en el Colegio Alemán. Sin embargo, parece que las prioridades son otras, y así que no sé. Mario, tenías la mano arriba. Sí, señor, muchas gracias. Buenas noches nuevamente para todos. Concuerdo plenamente con las palabras expresadas por el señor Moisés. Es deplorable que en este país se hayan interrumpido las clases de historia. Es increíble eso, increíble. Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntar a la familia Klein, que veo que es bastante numerosa y ligada en alguna forma a Scacta, que en Avianca hubo una niña, una auxiliar de vuelo, que se llamaba Anita Klein. Quería saber si era de la familia de ustedes. No era de la familia. Ok.
Muchas gracias. Pensé que por el apellido y lo que ustedes relataban, pues creo que el apellido Klein está muy ligado entre sí, ¿no? Había más Klein en Colombia. Ya había más Klein. Ah, ya. Muchas gracias. Okay. Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna otra intervención. Si no, mi agradecimiento de nuevo a Mauricio, a Tante Gretel, a Jorge por haber participado en esta reunión, a Jaime Escobar, a nombre de la Fundación Colombo-Alemana, su presidente Felipe Heilbronn, y en mi nombre propio, muchas gracias por la participación. Estamos tratando, obviamente, con toda esta reconstrucción de historia, traer y tener muy presente la gran vinculación que tiene toda esta historia de Escata, todo el desarrollo del río Magdalena, el desarrollo de esta compañía en particular y sus vínculos con la Armada Nacional. No sé si ustedes saben que las instalaciones de Escata en Barranquilla hoy en día son las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales, las instalaciones de Escata en Cartagena hoy en día son la Escuela de Manzanillo, las instalaciones de Escata en Buenaventura hoy en día son sede de la Brigada de Infantería de Marina, así que hay una relación muy estrecha entre el desarrollo de esta compañía y el desarrollo de nuestra Armada Nacional. A todos muchas gracias, es un placer gigantesco realmente haber tenido a Tante Gretel a bordo. Para mí, y yo sé que para Felipe y para algunos de nosotros es de una especial alegría, fue nuestra profesora, así que es hermoso poder tenerla a bordo y verla también de salud y tan clara, y eso es una bendición del cielo. Muchas gracias realmente. Así que Mauricio, muchas gracias de nuevo, y bueno, seguiremos con la construcción de la historia de Escata. La fundación está tratando de organizar para el mes de septiembre eventualmente la historia de la familia Helt. Yo tengo que todavía concretar con con Adolfo Meisel a ver si realmente se puede hacer, y si no, seguiremos en la construcción de la historia de Escata, un hito que es muy importante en la historia y en el desarrollo del país. Tante Gretel, tienes la mano arriba, por favor. Pues quiero dar yo también las gracias. Estoy dichosa de haber logrado con tu ayuda de comunicarme con ustedes, porque yo sola no hubiera sido capaz. Para mí es genial poder estar en este grupo, y Dios quiera que todavía yo pueda participar con lo que yo pueda participar. Lo haría con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Fräulein Klein. Muchas gracias, Tante Gretel. De verdad que mil gracias. No sé, Miriam, si tienes algo que agregar. Miriam es, pues,